Deleuze es un representante del posmodernismo, el postestructuralista más conocido junto a Jacques Derrida. Su enfoque, sin embargo, es distinto. Sí, pretende, como Derrida, cuestionar lo que damos por sentado, desestabilizar, pero no utiliza la deconstrucción. Sus métodos y conceptos son otros. Si a Derrida no le gustaría que se intentase definir deconstrucción, a Deleuze no le gustaría que se intentase sistematizar ordenadamente su filosofía. Y además, él mismo hace que eso sea bastante imposible. Para intentar acercárnoslo, vamos a ver primero qué es lo que hizo y qué quería conseguir, para luego ver algunos de los conceptos que desarrolló. Normalmente se divide el pensamiento y la obra de Deleuze en 3 o 4 etapas. La primera, en la que publica libros sobre otros filósofos, como Kant, Spinoza o Nietzsche. La segunda, en la que ya, en primera persona, lanza los conceptos más abstractos de su filosofía en 2 obras fundamentales, Repetición y diferencia y La lógica del sentido. La tercera, cuando comienza su colaboración con su amigo, el psicoanalista y pensador político Félix Guattari, en la que encontramos los 2 tomos de Capitalismo y Esquizofrenia, El antiedipo y 1000 mesetas, y también Rizoma. Y, si se quiere, una cuarta que ocuparían sus obras centradas en la estética, el arte, el cine, la expresión sin palabras. Todo esto es así hasta cierto punto. También podríamos decir que en realidad Deleuze no tiene etapas porque siempre se dedica a lo mismo. Va avanzando en su caótico camino, tejiendo su red conceptual, añadiendo capas de fluidez y de desorden, ayudado por Guattari, que era todavía más caótico y desordenado que él, pero en realidad siempre está haciendo lo mismo. ¿Qué? Se podría decir que Deleuze está totalmente en desacuerdo con Platón y totalmente de acuerdo con Nietzsche. Y de esto se deriva lo que hace, que es filosofía, tal y como él la entiende. Así Deleuze dice que la filosofía, que es pensar, no descubre la verdad, sino que es una actividad creativa, porque la verdad se crea. Cada filósofo, con sus conceptos, crea el marco de la verdad en cada momento, un marco conceptual que ha ayudado históricamente a definir la verdad en cada momento, y gracias a eso determina cuáles serán los parámetros en los que se mueven no solo los científicos, sino toda la sociedad. Y aquí aparece otro problema para Deleuze. La filosofía crea sistemas que han contribuido a establecer jerarquías conceptuales, sociales, políticas, porque la inmensa mayoría de los sistemas filosóficos son trascendentes. Hume, con su empirismo radical que dice que solo somos una suma de impresiones, Spinoza, sí, un racionalista, pero al que considera que elabora un verdadero sistema inmanente, porque solo hay una sustancia. Es decir, no hay nada externo, no hay una creación y no hay una jerarquía en él, sino conexiones. Y sobre todo, Nietzsche. Así la filosofía que hace Deleuze, que es una tarea creativa, que busca reflejar fluidez, movimiento, cambio, flexibilidad y ante todo ser inmanente, puede explicarse como el intento más exhaustivo de darle la vuelta a la filosofía de Platón y también como una continuación de la filosofía que Nietzsche dejó inacabada cuando cayó irremediablemente enfermo con solo 44 años de edad. Y por eso, al ver los conceptos que va creando, los vamos a ir relacionando con su oposición a Platón y su continuación de Nietzsche. Con esta información previa vamos a examinar algunos de los conceptos más importantes creados por Deleuze y Guattari. La realidad es cambio constante, así que el concepto de diferencia cobra importancia. Sin embargo, la diferencia no tiene idea o forma. La línea filosófica capitaneada por Platón ha fijado unas ideas con mayúsculas, unos conceptos, y siempre hemos creído que conocemos las cosas por lo que son, por el concepto que les corresponde. Una ontología de un ser que es movimiento. Y esa red queda de nuevo expresada en la obra y conceptos de Deleuze con Guattari. Busquemos siempre reflejar devenir, movimiento, caos. El todo fluye de Heráclito a la enésima potencia y visto desde todos los puntos de vista posibles.
Disolvamos los conceptos estables. Como posmodernos, disolvamos el sujeto propio de Descartes y todo el humanismo ilustrado y la modernidad. ¿Qué tenemos, pues? No un sujeto, sino máquinas. El sujeto, el individuo, no existe. Existen máquinas, lo que les ofrece la posibilidad de expresar su total materialismo, inmanencia y disolver al sujeto. Tú eres una máquina, que está formada por otras máquinas, tus órganos, por ejemplo. Un grupo es otra máquina. Cualquier aparato es otra máquina. Un animal o una planta, máquinas, compuestas de otras máquinas, que no tienen propósito definido, que buscan conexiones que se crean, se destruyen constantemente, en una red sin estructura definida. Entonces, cualquier máquina puede ser virtualmente muchas cosas, y actualmente lo que es en un momento dado, como una abeja que poliniza una planta es, en ese momento, una máquina que facilita su reproducción, y en otro momento será una máquina de fabricar miel. La máquina tiene como propiedades fundamentales la producción y el deseo. Ellos hablan de producción de deseo, deseo como fuerza que produce realidad, que es motor de la vida. Otra forma de caracterizar la voluntad de poder de Nietzsche y de criticar a Freud y sus deseos reprimidos. Todo es flujo, un concepto que ha calado profundamente a partir de Deleuze y Guattari. Hay flujos económicos, flujos financieros, flujos migratorios. Hasta describen los flujos de desagües de una ciudad. Todo es un flujo. Flujos que se crean, ganan volumen, se bloquean, desaparecen. Lo que hay que estudiar es por qué. ¿Cuáles son las fuerzas que determinan la creación de estos flujos? Recordemos la frase que hemos citado antes de Deleuze. La historia de una cosa es la sucesión de fuerzas que se apoderan de ella. Una forma de habilitar una crítica al capitalismo y sus fuerzas más allá de las infraestructuras y superestructuras de Marx, un pensador moderno, no posmoderno. Así queda una realidad desestructurada, descentrada, como un rizoma, porque crece indefinidamente, caóticamente. Unas partes mueren, otras establecen nuevas vías, conexiones sin un centro, en continuo devenir. Así se dibuja una filosofía que se ha llamado filosofía de la diferencia,